Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastoreamos esta iglesia Sendero de Vida, Lluvias de Gracia. Es un privilegio maravilloso el poder contar cómo el Señor ha cambiado nuestra vida. Y algo maravilloso que vino a transformar nuestra vida es el haber conocido al Señor Jesucristo. Nosotros, sin conocer a Cristo, no conocíamos esa bendición, ese regalo precioso, con una vida desordenada, con una vida que no estaba acompañada de la gracia. Pero cuando conocimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida cambió, no solo físicamente, espiritualmente, nuestro estado de vida fue transformado. Y ahora nosotros, como dice la palabra, somos nueva criatura para poder darle la gloria a nuestro Dios. Y dice el Señor que seamos luz a las naciones. Así de que es un privilegio maravilloso el poder contarles que conocer a Cristo trae cambios en nuestra familia, cambios en nuestra vida, cambios en todas las áreas de nuestra vida. Así de que este es un momento maravilloso para que aquellos que no han conocido a Cristo lo conozcan, porque Él es el único que puede transformar nuestra vida y cambiarnos de una manera muy especial. Es importante y maravilloso entender y conocer a Jesucristo, porque a través de Él nuestra vida es cambiada. Nuestra vida de pecado no la podemos dejar por nuestras fuerzas. Nuestra vida de dolores, de preocupaciones, de angustias, solamente el Señor Jesucristo quitó todas nuestras cargas y ahora somos felices y ahora somos bendecidos y ahora estamos de pie para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de su gozo en mí. Donde solo había dolor, Él nos trajo sanidad. Donde había destrucción, Él nos dio consolación. Siento tu dulce, dulce amor que me ilumina. Veo el resplandor del sol que brillando está con su alegría. Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de su gozo en mí. Tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de su gozo en mí. Donde solo había dolor, Él nos trajo sanidad. Donde había destrucción, Él nos dio consolación. Siento tu dulce, dulce amor que me ilumina. Veo el resplandor del sol que brillando está con su alegría. Tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de su gozo en mí. Tu vida será
momentánea, Señor, mas tu gracia y favor durarán para toda la vida. Tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de tu gozo en mí. Tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de tu gozo en mí. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno tenerlos por acá, por este medio. Bendiciones para todos. En esta mañana vamos a decir nuestra declaración de fe. Todos tomamos nuestra Biblia y la levantamos y decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor, para predicar su gracia y perdón. Desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: vivo por la fe, cambiando mi biografía con mi teología. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más, trayendo el mensaje, el conocimiento de la palabra de Dios, recordando, mis queridos amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, consiervos en el Señor que nos observan, que el Señor es fiel, es justo, es verdadero. Que a pesar de todo lo que nos rodea y todas las situaciones que a veces causan desazón o un poco de incertidumbre, podemos estar seguros que detrás de todo Dios nos va a dar la victoria. Nuestro camino es hacia la victoria, porque iremos de fe en fe, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, a pesar de las vicisitudes. Para nosotros, los que creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, debemos de tener confianza, debemos descansar en Él, debemos descargar nuestras vidas en Él. Estamos en nuestro ciclo Vivo por la Fe, cambiando mi biografía con mi teología. Y hemos desarrollado algunos tópicos. El tópico que hoy deseo desarrollar guarda relación con cuidar el templo que nosotros representamos. Sí, para cambiar esa biografía que normal en condiciones humanas deberíamos de manifestar, para cambiarlo hacia una biografía diferente, transformada en el Señor Jesús, es necesario vivir cuidando, teniendo mucho cuidado, mucho trabajo en proteger el templo que nosotros representamos. Y entonces, si debemos de recordar algo, es que como cristianos todos sabemos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya señalamos en alguna de estas conferencias que muchos, cuando comenzó la pandemia, estaban diciendo: la iglesia eres tú, y yo les señalaba: no somos la iglesia nosotros. Cada uno en lo particular somos templo, pero la iglesia del Señor Jesús es el conjunto de redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, triunfantes y militantes. Así que en conocimiento y en comprensión que la iglesia del Señor es un cuerpo místico, un cuerpo que razona, un cuerpo que está totalmente integrado por miles y millones de personas alrededor del mundo, y dentro de las cuales muchos han muerto, nosotros debemos proteger el templo que nosotros representamos. Porque efectivamente cada uno de nosotros somos un templo
el templo del Dios viviente. Para poder nosotros lograr ese cambio de biografía por nuestra teología, debemos mantener en nuestra teología la necesidad de reconocer que somos templo y que somos templo de ese Dios viviente. Así que quiero invitarlos a epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 15, 16. Es el verso 16, 17 y 18 que debemos de trabajar. Repito, 16, 17 y 18. Entonces veamos nosotros allí en el capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una pregunta bastante sencilla de responder. ¿Sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La respuesta para mí, y creo para todo creyente, debe ser sí lo sé. Ahora, el asunto es que pareciera que algunos se olvidan de eso. Cuando nosotros hablamos de ser ese templo, ser el templo y morada del Espíritu Santo, debemos reconocer que somos templo. Un templo es un lugar de adoración, es el lugar donde se va a adorar a la deidad, a Dios. Así que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, bien unidos, deberían manifestar esa certeza de ser un lugar para adoración de Dios. Para nosotros, el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios hacedor, nosotros somos templo de Él y debemos reconocerlo. Pero ese reconocimiento no pasa por una simple afirmación. Sí, yo soy templo de Dios. No es solo una simple afirmación. Es una realización, una ejecución en nuestra vida de pertenecer siempre a un stand, a una forma en la que verdaderamente nuestro ser dé a Dios el culto necesario. En otros pasajes de la Biblia podemos encontrar rápidamente que nosotros fuimos puestos para ofrecer sacrificios espirituales como real sacerdocio delante del Señor. También la Escritura nos señala que debemos presentar a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nosotros somos el lugar donde debe de estarse dando la adoración. Por eso hace más de 5 meses, cuando la pandemia comenzaba a expandirse y hubo desespero en muchas personas, se comenzó a haber un conflicto entre algunos que confesábamos y creíamos que la iglesia de Dios no puede ser cerrada y no fue cerrada nunca, y que la adoración verdadera la practicábamos en casa, en la calle, en el lugar donde estemos, y otros que creían que era el templo el único lugar donde podíamos adorar a Dios. Y claro, el templo es el lugar donde hemos dedicado para ofrecer a Dios culto congregacionalmente, para reunirnos con nuestros hermanos, abrazarnos, amarnos en Cristo Jesús. Pero es un lugar que no es la esencia de nuestra adoración, porque la esencia de nuestra adoración es nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo. Es el templo del Espíritu de Dios. Y si es templo, debe ser un lugar donde no se permite acceso a las cosas que no son agradables a Dios. Y ese es otro punto que debemos de considerar realmente, porque si somos templos, no deberíamos de estar permitiendo que entre a nuestro ser ningún pensamiento, ninguna filosofía, ninguna situación que de alguna manera lesione o vaya contra los principios y valores que Dios nos ha dado, porque somos templo. No podemos permitir creer ni permitir acceder nuestra vida a sincretismo religioso, ni a paganismo, ni a judaísmo, porque somos templo del Dios viviente.
como templo del Dios viviente, solamente permitimos que ingrese a Él la presencia del Espíritu Santo, los valores, los principios que la Escritura señala, la enseñanza de la doctrina basada en la palabra de Dios. Entonces debemos reconocer que somos templo, el templo del Dios viviente, pero un templo de Dios donde todo nuestro ser sirve para adorar a Dios y en donde se permite el ingreso de la palabra, de los principios y valores de la palabra y no de cualquier filosofía, incluso debo de decirlo, de cualquier teología. Porque el conocimiento teológico no necesariamente implica que esté hablando del Dios en el cual nosotros creemos, ni esté hablando del Dios que revela la Escritura. Se le llama teología al conocimiento de Dios desde la perspectiva de cada ser humano. Y cada ser humano a veces incluso su teología es no teísta y entonces debemos de tener cuidado. Pero el punto, mis queridos hermanos y hermanas, el punto acá es que debemos reconocer que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero también dice ese versículo 16, sois templos de Dios, y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Propiedad de Dios. Dios es el dueño. Él es el dueño. No eres tú el dueño de ti mismo. Muchos creyentes todavía creen que fueron hechos libres del mundo, del pecado, para hacer lo que se les da la gana. Pero eso no es verdad. No puedes tú pensar que con tu vida puedes hacer lo que a ti se te antoja. No puedes estar cavilando en el sentido que esto a lo mejor no muy le agrada a Dios, pero yo lo voy a hacer a ver cómo me va. Tienes que estar realmente reconociendo que Dios es el dueño del templo que tú representas. Entonces vean por qué es necesario cuidarlo. Es necesario cuidar el templo porque mora el Espíritu Santo en mí. En tu vida mora el Espíritu Santo, es un lugar de santidad, un lugar donde no van a entrar cuestiones paganas, mundanales, judaizantes. No puedes tú hacer eso. Pero también es un lugar donde vas a permitir los principios y valores de la Escritura, santidad. Pero es un lugar dedicado exclusivamente al Dios verdadero, al Dios real. Por eso es que debes de tener mucho cuidado cuando te prestas a darle continuidad a muchas tradiciones humanas, que muchas veces riñen con la palabra de Dios, topan con la Escritura y nosotros debemos desecharlas. Porque la Escritura nos dice que el dueño es Dios, el Dios verdadero. Y si algo agrada a Dios es aquello que Él mismo ha revelado para que nosotros por fe vivamos en ellos. Todo el Antiguo Testamento, todas las historias que hay ahí fueron escritas para que fueran ejemplo a nosotros de vivir como a Dios le agrada. Así que somos templo de Dios y en ese templo de Dios mora el Espíritu Santo. Lo he trabajado al revés, con el propósito de hacer comprender primero el estado de hábitat en nosotros, pero después la propiedad que hay. Entonces, yo voy a cambiar mi biografía con mi teología, si entiendo bien, si comprendo bien, que yo soy un templo donde mora el Espíritu Santo y ese templo le pertenece a Dios, porque debo de estar cuidando, protegiendo el templo que yo represento. En el verso 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Para lograr cuidar, conservar el templo que representamos, debemos protegerlo de destrucción. ¿A qué destrucción se está refiriendo la Escritura? Pues al leer el verso, entendemos que es de la ausencia de santidad. La santidad construye el templo que tú representas, el templo que yo represento. La ausencia de santidad destruye el templo que tú representas, el templo que yo represento.
Por eso señalábamos en el punto anterior la urgente necesidad de rechazar, de no permitir, de no dar acceso a cualquier filosofía, a cualquier teología, a cualquier doctrina, porque para nosotros lo que nos guía a la santidad es la misma doctrina de la palabra de Dios, la enseñanza de la Escritura, la teología basada en la revelación de Dios, la palabra, la revelación escrita de Dios. La ausencia de santidad es la que destruye el templo de Dios. Recordemos que la misma Biblia dice que no debemos contristar al Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros. Contristar quiere decir entristecer. ¿Y cómo se entristece el Espíritu Santo? Se entristece por lo menos de las formas siguientes. Número 1, cuando tú no obedeces a la voz del Espíritu Santo que está tratándote de guiar en la vida. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios ha tratado de guiarte, de llevarte por el camino adecuado, de llevarte por el lugar correcto? ¿Cuántas veces has sentido un impulso vehemente por hacer o no hacer algo? A veces el Espíritu Santo está tratando de hablarnos, pero nosotros no lo escuchamos, no dejamos que nuestro corazón sea sensible, porque estamos endurecidos por el tiempo, por las necesidades, por lo que nos demanda esta sociedad, el mundo en que vivimos, y entonces el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Pero también se entristece cuando le damos más cabida a la carne que al Espíritu. Por eso en Gálatas, ya lo hemos señalado algunas veces, digo pues, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que vosotros queréis, lo que vosotros deseáis. Si cuando tú le das más cabida a la carne, cuando los hechos de tu vida tienen que ver con aspectos carnales, cuando le estás dando más cabida a la carne, el Espíritu Santo se entristece. Recordemos que el Espíritu es Espíritu Santo, Espíritu de santidad. Así que cuando tú no estás obrando de manera santa, lo estás entristeciendo. El Espíritu Santo se sensibiliza cuando tú cumples parcialmente la palabra de Dios. Todos los mandamientos, estatutos, preceptos que la palabra de Dios da de acuerdo a su revelación son para cumplirlos. Y nosotros debemos de tener un cumplimiento real, una confesión, ahí sí, una declaración formal de que Dios es nuestro Dios, que nosotros lo servimos a Él, que vamos a escuchar su voz para obedecerlo. Debe haber en nosotros esa intención formal, real, verdadera, a lo cual sí se le puede llamar una declaración en nosotros. El asunto es que muy pocos creyentes están buscando la santidad. Yo recuerdo que de joven cantábamos: sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré. Muchos están perdiendo la santidad, y a lo largo de este tiempo escuchaba algunas prédicas de unos consiervos en el Señor en donde todos han sufrido la existencia de dudas de muchas personas que les dicen: mire, es que saber si al terminar la pandemia van a regresar todos los hermanos. Es que hay muchos que se han ido al mundo, hay muchos que ya no tienen fe. Hay muchas dudas respecto a ministros. Yo te puedo estar seguro, mi querido hermano, mi querida hermana, que si tú comprendiste y protegiste el ser templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, propiedad de Dios, entonces has guardado santidad a lo largo de este tiempo. Has trabajado la santidad, porque sin santidad ese templo se va destruyendo. Se va arruinando, va dejando, va permitiendo entrar cosas que no sirven, que no son gratas, que no son adecuadas, que no son para Dios. Por eso dice: el que destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá
a Él, porque ese templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, es santidad. Cuando fue ungido el sumo sacerdote Aarón, se le mandó a hacer una tablilla acá en la frente, algo frontal que decía santidad a Jehová. Era necesario tener santidad. Y esa santidad podría ser vulnerada por los sacerdotes, y si la vulneraban eran dignos de muerte. Así le pasó a Nadab y Abiú, que ofrecieron un olor no grato a Dios, y entonces les cae fuego y son consumidos porque no conservan la santidad a Dios. Tú eres templo de Dios, tú eres templo y morada del Espíritu Santo, pero perteneces a Dios y debes vivir en santidad, cuidando, protegiendo el templo que representas. De esa manera estás cambiando tu biografía con la verdadera teología. De esa manera tu biografía no será la misma que hace cualquier persona que no conoce a Dios, sino será una biografía renovada, transformada por la presencia del mismo Espíritu de Dios. Entonces nota, es necesario que haya santidad en ti. Es urgente que tu vida manifieste santidad, es urgente que tu vida viva en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, aquí hay un problema muy serio que es el tercer elemento que yo quiero tocar. Es que debes de tener cuidado, no ser arrogante, que porque ya sabes que eres templo del Espíritu de Dios, que eres templo de Dios y que andas en santidad, te descuides de tal manera que puedas estar al borde de caer, de pecar por causa de descuidarte. ¿Cómo nos descuidamos? Cuando confiamos en nosotros mismos. Confiar en nosotros mismos es un conflicto tremendo, es un conflicto realmente lamentable. Creer en nuestra propia sabiduría, creer en nuestra propia inteligencia puede llevarnos a la destrucción del templo de Dios. Por eso es que el versículo 18 nos dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Este versículo es muy fuerte. Si alguno se cree sabio en este siglo, es decir, en el conocimiento del siglo, hágase ignorante. Recuerdo una oposición bastante seria que tuve de alguna persona que tiene un doctorado. No es un doctorado en la palabra de Dios, en teología, ni en artes teológicas, ni siquiera en filosofía, pero es un doctorado X. Y ese doctorado le ha llevado a pensar que él sabe más que todos y quiere menospreciar a las demás personas que están a la par de él, y ve con desdén, ve con desprecio a que uno se haya estudiado para obtener ya sea un doctorado en filosofía o uno en ministerio cristiano. Lo ve con desdén y dice: no, estos doctorcitos no son. Y se puso a rebatir conmigo. Yo no quería rebatir, simplemente le dije: todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por fe. Y entonces comenzó a exasperarse y a enojarse porque me dijo: pero es que la Biblia es un libro viejo escrito por hombres. Y yo le dije: sí, es cierto. Pero entonces, ¿por qué lo crees? Porque por fe creo que Dios les inspiró, les reveló todo lo que debían de decir sin anularlos, tomando todas las capacidades de ellos, y por eso cada libro es diferente. Esa persona siguió insistiendo. Mire, y es que siendo de hombres va a tener fallas. No, lo siento mucho. ¿Cómo es que no tiene fallas la Biblia? No, yo creo por la fe que la Biblia fue inspirada plenariamente a todos los santos hombres. Sí, pero es que la Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes. Sí, y eso la hace con mayor validez. Pero es que hay muchas cosas que en la Biblia todavía no se ha logrado determinar, pero la arqueología bíblica ha demostrado una y otra vez que se han encontrado elementos suficientes para darle validez a la Biblia.
se exasperó. Cada vez que podía le mencionaba yo la fe. No estaba rebatiéndole simplemente sus conceptos, sino haciéndole ver que yo, cuando recibí a Jesús por la fe, decidí que la Biblia es la palabra de Dios y no va a haber nada ni nadie que me haga cambiar de opinión, porque es por la fe en nuestro Señor. Entonces la persona se quedó muy molesta. Se levantó y me dijo: todo lo querés mandar a la fe. Todo es por fe, así no se puede. Claro, él creía que su sabiduría humana podía rebatir la palabra. Pero no. La gente puede ser muy sabia en este siglo y conocer mucha ciencia, mucha cosa humana, pero para comprender la palabra de Dios se necesita el Espíritu de Dios. Para comprender la vida espiritual se necesita actuar por fe. Porque el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Porque cuando nosotros obramos en fe, agradamos a Dios, porque fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es mejor hacerme ignorante, hacerme como que no sé. Me recuerdo de otra vez que otra persona me dijo, cuando yo iba con mi Biblia en el brazo, me dijo: ahí va otra vez con su libro viejo. Y yo le dije: viejo, pero es palabra de Dios. Y me dijo: ay, no, si ese libro es viejísimo, pero no tiene muchas cosas de ciencia. Y entonces le dije yo: ¿ha leído donde dice que la Biblia es redonda? ¿Quién descubrió primero que la Biblia era redonda, el hombre o la Biblia? En tal año fulano de tal me dijo, sabe mucho. Descubrió que la tierra era redonda. Y yo le digo: ¿qué se escribió primero, la Biblia o el hombre que lo dijo? La Biblia. Por ello, lea la Biblia. Le abrí el pasaje donde dice: ¿dónde estabas tú cuando yo trazaba el círculo de la tierra? Se quedó boca abierta. Y le saqué otro pasaje en uno de los profetas donde habla del valle de la serpiente voladora. Y recientemente, en ese momento, había en Discovery Channel un documental de un valle donde las serpientes vuelan, que acababan de descubrir recientemente. Te quedó boca abierta, no pudo decir nada, porque nosotros por fe hemos creído que la Biblia es la palabra de Dios. No te engañes, hermano, hermana, que la gente que dice saber mucho del siglo crea por eso saber de la Biblia. No. Para entender la Biblia necesitas al Espíritu de Dios. Por eso es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso debemos proteger, debemos cuidar, debemos luchar por estar protegiendo el templo que nosotros representamos. Es ese templo el que nos permite a nosotros vivir en santidad, vivir adecuadamente, no tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos de tener, sino ver con cordura la pertenencia, el lugar que ocupamos como templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Así pues, quiero concluir diciéndote, por favor, cambia tu biografía con esta teología. Tú no te perteneces a ti mismo, perteneces a Dios. En ti mora el Espíritu Santo, vive en santidad. Cuando consigas vivir en santidad, cuando andes en santidad, estarás construyendo cada vez más el templo de Dios. Pero si no vives en santidad, estarás destruyendo el templo de Dios. Y hay castigo para el que lo haga. No te creas, no te enorgullezcas porque tienes títulos. Mejor dale gracias a Dios que eres templo y morada del Espíritu Santo. Quiero que reconozcas eso. Vive por la fe. Cambia tu biografía con la teología de ser, de reconocer, de proteger el templo que tú representas. Porque eres un templo donde mora el Espíritu Santo, eres propiedad de Dios. Porque eres un templo que vive y debe vivir en santidad. Y porque no confías en el conocimiento del siglo, sino confías en el conocimiento de Dios. Bien, quiero orar por ti, y si en algo te habló el Señor, sé humilde en reconocerlo, en ofrecerle disculpas y cambiar de actitud. Oremos. Padre bendito,
Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, misericordia y piedad. Tú nos has permitido abrir la palabra y reconocer que debemos proteger el templo que representamos. Ayúdanos a hacerlo verdaderamente. Ayúdanos a tener una certeza como creyentes de vivir agradándote, siendo ese templo y reconociendo la propiedad que tú tienes sobre nosotros. Señor, ayuda a todo aquel que de alguna manera ha sido arrogante, creyendo que los conocimientos del mundo le dan la calidad para interpretar la Biblia, ignorando que es tu Espíritu Santo el que nos la explica de mejor manera. Gracias, Señor, que tu paz reine en cada corazón, en cada vida, que nos llenes de tu paz y de tu amor. Eso es mi oración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. Espero en el Señor que nos sintonicen, ya sea por Facebook, todos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche, el domingo a las 9:30 como hoy, que también nos puedan escuchar por YouTube 15 minutos más tarde en las 3 emisiones y por Spotify. Allí puedes encontrarnos. Nuestro deseo es abrir la palabra de Dios para traerte un mensaje esperanzador, pero también de reflexión, de meditación, para que seamos verdaderos hijos de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.